Muy bien, compañeros, nuevamente buena noche. Estamos en este momento ya en grabación de nuestra quinta sesión, módulo de electivas zonas portuarias. Agradeciendo nuevamente a los 5 compañeros que se encuentran en conexión, la puntual asistencia y también la espera que estábamos dando allí para recibir a los demás compañeros. En este momento siguen ingresando algunos compañeros al encuentro sincrónico. Esperemos que en los próximos minutos podamos tener el grupo completo. Por el momento vamos a ir dando paso a la toma de asistencia. Así damos espacio también a que terminen de llegar los compañeros al encuentro y paso seguido vamos con los temas que tenemos para el día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla de Sistema Class. Regálenme un segundo. Muy bien, me confirman si estamos viendo pantalla de Sistema Class, por favor. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Como siempre les solicito, por favor, su colaboración con confirmación a través del audio para que quede la evidencia en esta grabación. Steven Álvarez. Buenas noches, presente. Gracias. John Andrés Ceballos. Juan Alejandro Acosta. Presente, profe. Gracias. Verónica Betancourt. Presente, profe. Gracias. Daniela Rojas. Compañera Daniela Rojas. Te veo allí en conexión, Daniela. No sé si de pronto tengas algún inconveniente con tu audio. Ok, ya confirmas allí en el chat. Muchas gracias. Carlos Andrés Sánchez. Presente. Gracias. Mauricio Rincón. Presente. Gracias. Fabián Andrés Cutiva. Muy bien, tenemos entonces novedad en este momento con los compañeros John Andrés Ceballos y Fabián Andrés Cutiva. Esperemos que en los próximos minutos puedan estar ya en conexión. Por el momento no tengo reporte previo de que se presente algún inconveniente para la conexión de los dos compañeros, entonces vamos a ir dando paso. Ya le recibo también la información allá a Daniela, que está presentando algunos inconvenientes en la, perdón, en la conexión. No sé, Daniela, si me puedes confirmar si, y aprovecho también para preguntarle a los demás compañeros, ¿me están escuchando bien, sin ningún inconveniente? Sí, profe. Ok, gracias. La compañera Daniela, ¿nos escuchas bien? Daniela, de pronto si tienes problema allí con tu audio de salida, pero si estás recibiendo bien el audio, ¿me podrías confirmar allí en el chat, por favor? Perfecto, muchas gracias. Ya me confirma allí en el chat que el audio está ok. Muy bien, tenemos ya también al compañero John Andrés Ceballos en conexión. John Andrés, ¿nos escuchas? Sí, profe, buenas noches, presente. He tenido Ok, problemas con el internet y no voy a poder conectarme. perfecto. Nada, lo importante es que ya estás aquí en el encuentro. Muchas gracias, John. Ya te Profe, muy actualizamos amable. también en asistencia, entonces solamente quedamos pendientes del compañero Fabián Andrés. Esperemos que se pueda conectar en los próximos minutos. Gracias, profe, muy amable. Ok, John, un gusto. Gracias a ti. Muy bien, compañeros. Vamos a dejar este espacio entonces, como siempre, abierto unos minutos para darle el espacio allá a los compañeros o al compañero que hace falta. Muy bien, vamos a
trabajar ahora sobre la plataforma Moodle. Ya les voy a mostrar allí pantalla para que evidenciemos lo que tenemos entonces para el día de hoy. Me confirman si estamos viendo Moodle en este momento. Sí, señor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Sesión número 5 entonces del día de hoy, 2 de noviembre. Comenzamos ya la segunda etapa de nuestro ciclo, entendiendo que esta segunda etapa por lo general tenemos un manejo más fluido de los temas, un poco más de información que nos queda aún de el módulo guía, pero también con el ánimo de trabajarla de forma muy ágil, pero también muy entendible y comprensible para todos ustedes. De igual forma, en la sesión anterior les recuerdo que habíamos dejado habilitado el primer parcial en plataforma, parcial que estuvo disponible hasta el 31 de octubre. Las notas correspondientes ya se encuentran actualizadas en Sistema Class. En este momento aún no he habilitado la verificación de cada uno de sus intentos en plataforma, debido a que hasta el día de ayer, o hasta el 31 de octubre, perdón, aún 2 compañeros evidencié que no realizaron el ejercicio del primer parcial. No recibí tampoco ninguna observación, solicitud, información de que se haya presentado algún inconveniente. Estoy dando espera hasta el día de hoy si de pronto recibo alguna información, comunicación. En caso tal de no recibir ningún tipo de información, estaremos entonces, una vez finalicemos la sesión del día de hoy, habilitando ya la revisión, la parte de revisión, para que ustedes puedan ingresar, verificar la revisión de cada uno de sus parciales desarrollados, las notas definitivas, que igual ya las pueden revisar también en plataforma Class, pero habilitaremos entonces lo correspondiente con relación al primer parcial para que ustedes vean la retroalimentación y verifiquen todo el tema de preguntas y respuestas correctas. ¿Alguna inquietud, compañeros, con respecto al desarrollo del primer parcial? Muy bien, no tenemos entonces ningún tipo de observación por el momento. Vamos a dar paso entonces a los contenidos que tenemos para el día de hoy. Sesión número 5, como les decía, 2 de noviembre. Vamos entonces a adentrarnos más concretamente en todo lo que son las diferentes zonas portuarias de Colombia. Vamos a comenzar a identificar algunas características puntuales que tienen estas zonas portuarias, identificar esa especialización de la que hemos venido hablando en sesiones previas, especialización que es bastante importante en el tema de zonas portuarias cuando las mismas entonces se enfocan en ciertos tipos de productos, en ciertos tipos de clientes o de mercados y en ciertos tipos de servicios también prestados a los diferentes usuarios. Hoy entonces vamos a estar revisando algunas zonas portuarias, seguramente pues no alcanzaremos a revisarlas todas, por lo menos las zonas portuarias marítimas por tema de tiempos, pero sí vamos a comenzar a dar una contextualización allí interesante. Seguramente trabajaremos esta sesión y la siguiente en ese sentido, en verificar las características de las diferentes zonas portuarias y zonas aeroportuarias de Colombia. Eso lo tendríamos planteado para sesión 5, que es esta, y sesión 6, que es la de la próxima semana, el próximo 9 de noviembre. Recordándoles también que el próximo 9 de noviembre estaríamos habilitando el segundo parcial en plataforma, tal como lo tenemos establecido en la concertación académica. La sesión número 7 del 16 de noviembre estará destinada muy seguramente a la parte final de los contenidos que nos entrega el módulo. Trataremos en la medida de lo posible de que el tiempo nos dé para trabajar en esa sesión los últimos contenidos. En caso tal de que no alcancemos por tema de tiempos, pues tenemos la última sesión, que es la del 23 de noviembre, disponible obviamente para finalizar algunos contenidos si es necesario en esa sesión. Si no es necesario, entonces esa sesión estará destinada a nuestra evaluación final, nuestro parcial final y obviamente el ejercicio de retroalimentación que siempre realizamos al final de cada módulo. Aún nos quedan entonces, incluyendo esta, 4 sesiones, 4 encuentros. Sin embargo, pues
es importante recordarles cómo tenemos programado lo correspondiente a estas 4 sesiones finales, teniendo en cuenta pues que siempre hay cierta mayor agilidad en esta segunda parte de cada uno de los ciclos. Vamos entonces a dar paso a lo que tenemos planteado para el día de hoy. Les informo que en el área de recursos de la sesión de hoy he dejado un material importante, ya lo vamos a validar también. Un material importante, muy corto, pero muy conciso y muy concreto en cuanto a la información más relevante del movimiento portuario en el año inmediatamente anterior. Aún teniendo en cuenta el tema de pandemia, el movimiento portuario no cesó sus operaciones, como ya lo habíamos hablado y como ya lo habíamos identificado también. Y teniendo en cuenta eso, entonces validaremos alguna información que nos entregará también un panorama de cómo está actualmente el país en el tema de movimiento portuario. Recordemos que es el transporte marítimo, el transporte por excelencia para la movilización o transferencia de mercancías a nivel internacional, tanto para la exportación como para la importación, sin dejar a un lado pues que obviamente el crecimiento del transporte aéreo sigue allí su curso y es bastante importante también en la transferencia internacional de mercancías. Por el momento vamos a revisar esa información relevante del movimiento portuario en el año inmediatamente anterior, antes de dar paso a las características de cada una de las zonas portuarias en Colombia, para que tengamos entonces primero ese panorama, un poco la contextualización de lo que tenemos actualmente en Colombia, de quiénes son o cuáles son los principales puertos en Colombia, de acuerdo a estas cifras, y que son muy consecuentes con lo que de pronto ya hemos evidenciado también previamente en las sesiones y que incluso hemos trabajado a través de los foros que hemos evidenciado en las sesiones previas. Voy entonces a compartirles ese material. Ustedes lo tienen disponible allí en el área de recursos. Sin embargo, vamos a evidenciarlo aquí en pantalla para hacer un pequeño análisis de esa información que tenemos allí. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estamos viendo allí el documento PDF? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a trabajar esta información que nos presenta la Supertransporte, Superintendencia de Transportes. Información ya confirmada de los movimientos portuarios en el año inmediatamente anterior. E inicia esta información de la Supertransporte con algo que ya habíamos trabajado y que me parece importante que lo retomemos. Fue algo que trabajamos en la sesión anterior, el tema de la operación portuaria. Aquí Supertransporte nuevamente nos recalca esta información con respecto a esa operación portuaria, a ese flujo portuario o el flujo de las operaciones portuarias, como normalmente las encontramos en cada uno de los puertos que tenemos en el país. Miren que allí en la parte de servicios básicos tenemos toda la operación correspondiente a la que involucra directamente a las motonaves o a los buques. El practicaje, el remolque o las ayudas a la navegación, el muellaje, el amarre, el desamarre, fondeo. Esa información que ya vimos en la sesión anterior y que está relacionada directamente con las operaciones buque-tierra, que inician siempre, recordémoslo, con la aproximación de las motonaves a los diferentes puertos, a través del anuncio, a través de esa información que se trabaja entre Capitanía de Motonave o del buque y Capitanía de Puerto, con el ánimo obviamente de comenzar a agilizar y a trabajar en la eficiencia de la operación. Luego hablamos de la operación ya directamente en la zona de puerto, más puntualmente en la zona de descargue o cargue, estiva o desestiva, las transferencias de los contenedores o de las mercancías hacia los diferentes patios o hacia las diferentes bodegas donde se van a realizar las correspondientes operaciones sobre la mercancía y también las operaciones de transbordo cuando se generan esas operaciones. Transbordo es la operación donde una motonave deja una mercancía en el puerto que va a ser recogida por otra motonave.
¿sí? Donde no hay o no se genera ninguna operación aduanera puntualmente o de nacionalización, no hay un traslado de esa mercancía hacia los diferentes patios o depósitos que tiene o bodegas que tiene el puerto, sino que se genera una movilización especial, la mercancía se deja o los contenedores se dejan en una zona especial dispuesta para el transbordo de las mercancías y allí esas mercancías luego, una vez la motonave que va a hacer la recogida de esas cargas o de esos contenedores llega al puerto, se genera entonces o se culmina el transbordo de la mercancía. Eso es una operación que de pronto no tocamos allí en la sesión anterior. No es muy usual, sobre todo en nuestros puertos. Nuestros puertos no están considerados, de pronto a excepción de los puertos en Cartagena, que sí los utilizan un poco en ese sentido por las rutas que allí se manejan, las rutas marítimas que allí se manejan, pero no es muy usual que estas operaciones de transbordo se generen en nuestros puertos. A diferencia, por ejemplo, de Panamá, donde sí se genera bastante esta operación, teniendo en cuenta pues que Panamá es una zona de transferencia de mercancías y de conexión de mercancías entre la parte del Océano Pacífico y la parte del Océano Atlántico a través de el cruce de Canal de Panamá. También recordamos entonces operaciones de almacenaje, las operaciones de carga y descargue, todo lo que tiene que ver con la parte de la operación ya terrestre, los vehículos que reciben mercancía para luego ser destinada hacia el interior del país o vehículos que llegan con mercancía y que luego va a ser destinada a toda la operación portuaria para el servicio de exportación. Pero aquí encontramos algo diferente que de pronto no estábamos teniéndolo tan detallado en el módulo guía, pero que aquí este documento sí nos lo detalla y por eso me pareció importante incluirlo en este inicio de la verificación de las características de algunos puertos, y es que estos otros servicios son los que básicamente comienzan a diferenciar las operaciones de cada uno de los puertos. Entonces aquí tenemos servicios adicionales como los servicios en puerto, canales de acceso, usos de canales de acceso, servicios de seguridad, que es el punto 13 que vemos aquí. Permítanme, ampliamos esto un poco para que lo vean algo más detallado. Planeación y control de carga, llenado y vaciado de contenedores, validación de documentación, recepción de lastre de basuras. Recuerden el tema ambiental, cómo se ha vuelto de importante, incluso dentro de las zonas portuarias, todo el tema de sostenibilidad, apilamiento de cargas o de contenedores, reparación y limpieza de contenedores, inspecciones, servicios públicos, vigilancia, alquiler de equipos y demás servicios que comienzan a hacer la diferenciación en todo el tema del manejo portuario y los servicios portuarios que estos puertos comienzan a entregarle a los diferentes usuarios. Y en la sesión anterior les hablaba de que afortunadamente para todos estos servicios que son el diferenciador hoy en día de estos de la competitividad en los diferentes puertos, les hablaba también que afortunadamente todos estos servicios han comenzado a ser controlados, verificados, inspeccionados, controlados por la Superintendencia de Transporte. Esto debido a que durante varios años se evidenció que los servicios en los puertos, si bien se prestaban de alguna u otra forma, también eran susceptibles a las bajas eficiencias, las bajas productividades y los altos costos, afectando así entonces ese objetivo del que ya hemos hablado también previamente, y es el de generar competitividad en la cadena de suministro. En ese sentido, entonces, les había nombrado en sesión anterior la adopción por parte de la Superintendencia de Transporte y la aplicación del decreto 2409 de 2018, decreto que está enfocado en, primero, renovar toda la estructura de la Supertransporte con el ánimo de que realmente ejerzan y generen todo el control. En ese punto 2 entonces vemos vigilancia, inspección, control permanente y eficiente de los servicios que se prestan en cuanto al transporte y en cuanto a la operación en los puertos. Debido a la adopción de ese decreto, entonces ya los puertos comenzaron a entrar en cintura
por parte de la Superintendencia de Transporte, incluso algunos de ellos con sanciones aplicadas, porque se logró encontrar por parte de la Superintendencia de Transporte que no estaban dando cumplimiento a los servicios ofrecidos, por lo menos en la medida de la aplicación de la eficiencia y de la productividad de dichos servicios, y además los costos estaban siendo desmedidos hacia los diferentes usuarios, en cualquiera de los dos tráficos, tanto en la exportación como en la importación. Así entonces la superintendencia comienza a actuar y comienza a darle un parte de tranquilidad también a los diferentes usuarios, parte de tranquilidad que antes no tenían, y que a partir de 2019 se comenzó a evidenciar esa situación y ya ha venido entregando entonces algunos resultados, como les decía. Eso para indicarles que esa operación portuaria, que la venimos recalcando fuertemente, que debe generar competitividad a la cadena de abastecimiento, en el caso de nuestro entendimiento logístico hacia el porqué de la necesidad de la utilización de estas zonas portuarias, sobre todo cuando las empresas están ligadas directamente con todo el tema del comercio exterior y del comercio internacional, pero también hemos evidenciado que aunque algunas empresas no estén directamente involucradas, también comienzan a verse afectadas por esta operación, porque esta operación ya tenemos claro también que indudablemente hace parte de la cadena de suministro, sea en la parte de abastecimiento, cuando estamos hablando de las importaciones, o sea en la parte de distribución, cuando estamos hablando de las exportaciones o de la salida del producto colombiano hacia mercados extranjeros. Vamos claros hasta ahí, compañeros, compañeras. Sí, señor. Perfecto. El documento nos entrega entonces también información relevante en cuanto a la cantidad de zonas portuarias que tenemos activas en Colombia. Estoy aquí reduciendo un poco el tamaño para que lo veamos de forma completa y que podamos hacer también una relación con esa información que hemos recibido por parte del módulo, donde si bien el módulo allí nos presenta la información directamente enfocada hacia los puertos principales, aquí encontramos entonces la afectación a las regiones ligada a esas zonas portuarias en Colombia. Entonces, iniciando desde el sur del país y hacia el norte, donde vemos una mayor afectación, en este caso positiva, porque todo esto es desarrollo económico. Recuerden, en las primeras sesiones cuando hablábamos de la importancia del desarrollo económico que tienen estas zonas portuarias en las regiones donde ellas se establecen. Entonces miren que es un hecho que la zona norte del país se ha fortalecido bastante en el tema del desarrollo de zonas portuarias. Como les decía entonces, iniciando desde la zona sur, con la zona portuaria de Tumaco, luego la de Buenaventura, y ya llegando a la zona norte, cuando ya hablamos de la zona portuaria de Urabá, Golfo de Morrosquillo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, como las más conocidas, La Guajira, e incluso ya un poco hacia el interior del país, cuando hablamos de la zona portuaria de Río Magdalena, una zona portuaria de desarrollo completamente fluvial y que viene aportando también en el desarrollo de la multimodalidad del transporte para mejorar las eficiencias logísticas y los costos logísticos en el desarrollo de operaciones tanto de exportación como de importación. Muy enfocado a la parte de exportación realmente el desarrollo de esta zona portuaria de Río Magdalena, pero también ya ampliamente utilizado por el mercado de importación o los usuarios importadores. Encontramos entonces aquí que a 2020 tenemos entonces en Colombia 101 concesiones otorgadas. Cuando hablamos de concesiones, son esas precisamente concesiones otorgadas a las diferentes agremiaciones, asociaciones, grupos empresariales, tanto locales como extranjeros, que se han enfocado en el desarrollo de zonas portuarias. Concesiones entregadas entonces tanto por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que veíamos también en nuestras primeras sesiones algunos videos que nos aporta la ANI con respecto al desarrollo de las zonas portuarias y aeroportuarias en Colombia,
otras entregadas por Cor Magdalena, que ha venido siendo una entidad enfocada en todo el tema del desarrollo portuario en Colombia, sobre todo para la zona norte del país, y otra concesión otorgada a San Andrés, que no podemos descartar a San Andrés como zona portuaria, obviamente, muy enfocada a la parte turística, claro está, pero que también tiene alguna movilización de mercancías que más adelante veremos ya en el desarrollo de las características de las principales zonas portuarias en el país. Esto entonces nos deja ver que en la estadística del número de concesiones por zona portuaria, que allí vemos en la gráfica de barras, aquí en la parte inferior derecha del cuadro o del documento, de esta hoja del documento, vemos que hay un importante desarrollo portuario en las zonas de Cartagena, Barranquilla y en un tercer puesto la parte de Río Magdalena, zona portuaria de Río Magdalena. Como les decía, esa zona portuaria de Río Magdalena, enfocada en toda la parte fluvial, el desarrollo del tránsito fluvial de mercancías, ha venido también creciendo bastante y ha venido siendo un foco de desarrollo interesante en la parte de la multimodalidad. Cuando hablamos de multimodalidad, hablamos de la posibilidad de tener diferentes tipos de transporte o modos de transporte unificados para que se llegue a un destino en específico, sea en el destino hacia el mercado exportador o sea el destino enfocado en el mercado importador. Y Cartagena y Barranquilla, pues como principales motores desarrolladores de concesiones portuarias, y obviamente pues eso lo hemos evidenciado también un poco en lo que hemos hablado en las sesiones con respecto a esa importancia que tienen ya estas zonas a nivel país y cómo se vuelven unos referentes también para el desarrollo de las demás zonas portuarias. Y que incluso estas zonas portuarias ya están siendo referentes también de otras zonas portuarias de la región. Cuando hablo de la región, hablo de la región Latinoamérica y el Caribe. E incluso comienzan a evidenciar la posibilidad de estar a los niveles competitivos de otras zonas portuarias. Algo muy ligado a lo que les solicitaba por allí en el taller que ustedes desarrollaron, donde les pedía identificar una zona portuaria de talla mundial que pudiera considerarse como un referente para las zonas portuarias en Colombia. Ahora, con respecto a las cifras, que también son bastante importantes, permítanme ampliamos esto un poco para verlas mucho mejor. Cuando hablamos de cifras en los últimos años, tenemos que identificar la importancia y la relevancia que han tenido las zonas portuarias en la región Caribe. Seguimos entonces evidenciando el cambio de posición de la zona portuaria o de las zonas portuarias de la región Pacífico, que siempre fueron consideradas de las más importantes, más puntualmente Buenaventura, pero que luego entonces encontramos en los últimos años esa visión de desarrollo en las zonas portuarias de la región Caribe, y esto conlleva entonces a que los usuarios, quienes son los que realmente comienzan a generar estas cifras, se vuelquen a la utilización de los servicios de las zonas portuarias en la región Caribe, aún teniendo claro que hay muchos destinos u orígenes, cuando hablamos de exportación e importación respectivamente, que son por su carácter logístico de utilización de las zonas portuarias de la región Pacífico, más puntualmente el mercado de Oriente, por ejemplo, donde la ruta logística, y lo habíamos hablado en la sesión anterior, la ruta logística por excelencia para el mercado de Oriente, que es bastante alto, pues es con llegada a las zonas portuarias de la región Pacífico, más puntualmente Buenaventura. Y particularmente en los últimos años, y sobre todo el año inmediatamente anterior y parte de este, encontramos que la zona portuaria de la región Caribe o las zonas portuarias de la región Caribe se convirtieron en una excelente opción para el manejo de las operaciones desde Oriente. Y además
entregaron una gran diferenciación versus las zonas de la región Pacífico, más puntualmente Buenaventura. Aquí entonces en estas cifras, compañeros, compañeras, podemos identificar la relevancia que ha tenido la región Caribe en cuanto al desarrollo de zonas portuarias. Y miremos, por ejemplo, los consolidados por zona, para no hablar del detallado todavía. Los consolidados por zona son estos que tenemos resaltados en negrilla, donde nos habla de zona portuaria de la región Caribe. Este es el consolidado por año. Zona portuaria región Pacífico, donde tenemos a Buenaventura y Tumaco. Y la zona portuaria Río Magdalena, donde tenemos todo el desarrollo fluvial, como les decía, de los últimos 3 años. Más puntualmente 2017, 2018 y 2019. No están incluyendo 2020 por, obviamente, toda la afectación que se tuvo por parte de pandemia. Estamos esperando unas últimas cifras por parte de Supertransporte para tener algo más actualizado. Pues en este momento no las tenemos, pero trabajamos con estas cifras bastante cercanas a lo que es la realidad portuaria. Entonces, para hacer esa diferenciación, miremos que obviamente hay una diferencia abismal entre lo que ha sido en los últimos 3 años, 2017, 18 y 19, el desarrollo portuario en cuanto a toneladas. Aquí hablamos de toneladas de carga en general. Toneladas de carga. Miren la tendencia, primero en cuanto a la disminución de toneladas en los últimos 3 años, donde en 2017 para la región Caribe teníamos 176 millones, casi 177 millones de toneladas movidas por estas zonas portuarias, a llegar en el periodo de 2019 a 174 millones casi de toneladas movidas. No quiere decir que se haya trasladado el movimiento hacia otras zonas portuarias, no. La tendencia en la reducción se presentó en todas las zonas, ¿sí? Eso ya es un poco más ligado a lo que es el desarrollo de la economía como tal, ¿sí? Donde vimos que efectivamente en los últimos años ha habido una afectación real, ¿sí? Tanto en ambos mercados, aquí estamos hablando de ambos mercados, tanto exportación como importación. Ha habido una reducción, eso ha sido claro, sin embargo, es una participación muy interesante. Y miren, a diferencia de la región Caribe, que obviamente cuenta con muchas más zonas portuarias, eso también hay que tenerlo muy claro, la región Pacífico con 2 zonas portuarias, pues ya la diferencia es abismal, ¿sí? Por ejemplo, en el último año consolidado aquí, que es 2019, por una zona son 173, casi 174 millones, y por la otra zona llegamos casi a los 20 millones, o escasamente llegamos a los 20 millones de toneladas movilizadas en ambas vías, tanto en exportación como en importación. Entonces el desarrollo económico se ve altamente afectado hacia la zona norte del país. En cuanto al desarrollo económico de las zonas portuarias. Y de una u otra forma también podemos ligarlo al desarrollo económico del país en cuanto a cómo las diferentes regiones cercanas a estas zonas han comenzado a catapultarse con cierta prelación en cuanto al desarrollo industrial, desarrollo comercial en el país como tal. Entonces vemos toda la región Caribe, que obviamente hoy en día tiene una dominancia económica importante, grupos económicos y demás. Antioquia, obviamente, desde hace muchos años con una supremacía en el tema comercial y en el tema económico. Y comienza a quedarse un poco rezagado ya la zona centro y norte del país. El centro y sur del país, perdón. Esa zona pacífica, o suroccidente, como también se conoce, la zona del norte del valle, el valle como tal, y la zona sur del país, que se ven un poco más afectadas o con menor énfasis en el desarrollo que la zona norte del país, y un poco también la zona centro, un poco afectada en el desarrollo, entonces toda la parte de Cundinamarca, Boyacá, un
poco Tolima, y pues la zona ya oriente del país, con una amplia afectación también en el desarrollo económico, no solamente por la lejanía que tienen a las diferentes zonas portuarias, sino también por otras afectaciones ya desde el punto de vista económico, de desarrollo social, y también un poco en la infraestructura logística que se puede comenzar a desarrollar o que se ha venido desarrollando en dichas zonas. Y tenemos aquí el desarrollo de la zona portuaria Río Magdalena desde el punto de vista fluvial, que se ha mantenido, básicamente se ha mantenido en los últimos años a niveles de más de 2 millones de toneladas movilizadas, y que se espera entonces para los próximos años un mayor desarrollo, teniendo en cuenta el enfoque que tiene el Plan de Desarrollo Logístico en Colombia con relación a el transporte multimodal, que ya no solamente entonces estamos hablando del desarrollo de las vías férreas o la reactivación de las vías férreas en el país, sino también el constante desarrollo en toda la parte del transporte fluvial. ¿Vamos claros hasta allí, compañeros, compañeras? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a esta información que nos contextualiza un poco hacia dónde apuntan las diferentes zonas portuarias en el país? Sí, profe, todo muy claro, profe. Muy bien, muchas gracias. Permítame un segundo, por favor. Muy bien, vamos entonces a pasar a nuestro módulo guía. Esa información queda allí disponible para ustedes, compañeros, compañeras, para su consulta, para su análisis. Allí en el área de recursos está la información correspondiente. Pasamos entonces ahora a nuestro módulo guía. Me confirman por favor si lo estamos viendo allí. Sí, señor. Ahí se ve claro. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Habíamos quedado en esta parte en la sesión anterior, identificando nuevamente esas 3 zonas portuarias que tenemos en Colombia y dejando claridad de cómo iba a ser el desarrollo de esta información, que íbamos a trabajar entonces un poco las zonas portuarias en el Océano Atlántico, esas de la región Caribe que acabamos de ver en el reporte de Supertransporte, las del Océano Pacífico, los aeropuertos. Más adelante también vamos a tener esa información un poco más clara, y puertos terrestres que también podemos evidenciar en cuanto a sus características. Iniciaremos entonces ya esta parte de las principales zonas portuarias, y las gráficas pues lo tenemos bastante claro, lo acabamos de ver también allí en el reporte de Supertransporte. La parte de puertos y aeropuertos y pasos fronterizos ya la habíamos trabajado. Aquí el módulo vuelve y nos la muestra, pero más a forma de un pequeño recorderis de lo que ya nos habían indicado en cuanto a las zonas portuarias, aeroportuarias y zonas portuarias terrestres, que son aquellas zonas fronterizas con las que cuenta el país. Vamos a enfocarnos principalmente ya en las características de las diferentes zonas portuarias. Y aquí tenemos entonces ya un pequeño resumen que nos comienza a entregar el módulo, inicialmente para identificar hacia dónde apuntan cada una de esas zonas portuarias. Y ya luego veremos entonces características más claras. Entonces nos hablan de Providencia o San Andrés y Providencia como zonas portuarias enfocadas en la parte de carga general y pasajeros, como les decía hace un momento, un poco más enfocada en la parte de pasajeros por su característica turística. Puerto Bolívar, allí en la zona más norte del país, zona portuaria enfocada directamente a lo que es carbón, toda la parte de productos mineroenergéticos. Santa Marta, entonces tenemos hidrocarburos, carbón, carga general y pasajeros también. Recordemos que allí hay
la posibilidad de tener los muelles para los cruceros, que mueven entonces allí pasajeros. Barranquilla, enfocada a hidrocarburos, carbón, carga general, también tiene puertos pesqueros. Cartagena, hidrocarburos, carbón, carga general y puertos pesqueros. Tolú, enfocado a hidrocarburos y carga general. Turbo, hidrocarburos y frutas, hoy en día también con un enfoque bastante interesante en lo que es carga general. Buenaventura, hidrocarburos, carga general y también pesquero. Y Tumaco con hidrocarburos, carga general y pesqueros. Tumaco, uno de los puertos menos mencionados en todo el desarrollo logístico colombiano, pero es un puerto que sigue siendo utilizado por algunas empresas, sobre todo de la región más al sur del país. Un segundo. Tenemos allí algunos compañeros que se han estado desconectando de la sesión. Lo vamos evidenciando aquí en el reporte que nos genera la plataforma. Esperemos que no sean inconvenientes de conectividad, no me han sido reportados. Vamos a ir validando la pertinencia de sus conexiones. Muy bien, retomamos aquí entonces en el módulo. Ya puntualmente entonces el módulo comienza a entregarnos información directa de los puertos. Ya esto lo vimos en lo que acabamos de presentar en el reporte. Vámonos directamente a las características de cada uno de los puertos, a ver qué logramos identificar. Puerto de Cartagena. Vamos entonces a hablar del puerto de Cartagena, la información que nos presenta aquí el módulo, y antes de ir con la información directamente que nos entrega el módulo, quisiera consultarles a ustedes si en algún momento, ya sea por información que recibimos a través de los medios de comunicación o de pronto información que se haya trabajado en algunos otros módulos, han escuchado, se ha validado información referente o relevante a lo que es la zona portuaria de Cartagena. ¿Alguno tiene alguna referencia importante de esta zona portuaria? Ninguno, no hemos escuchado allí información relevante a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Ya tenemos a Steven nuevamente en conexión. Steven, ¿algún problema de conectividad de pronto? Mira que no me estaba dejando ver lo que compartía, entonces me salí para poder que se me restableciera. Ya puedes ver allí la información que estamos compartiendo. Sí, señor, muchas gracias. Listo, perfecto, qué bien. Muy bien, compañeros. Vamos entonces, ya que no tenemos allí alguna información como tal, vamos entonces a evidenciar lo que nos presenta el módulo en cuanto a el puerto de Cartagena. Entonces, puerto de Cartagena, ya tenemos referencia de esas cifras importantes que tienen estos puertos allí con el reporte que vimos hace un momento. Aquí el módulo nos entrega entonces alguna información relevante. Y ya vamos a ver esta información un poco más actualizada directamente en los portales de cada una de las sociedades portuarias. Esto para que generemos pues como esa información un poco más al día de lo que tenemos hoy actualmente en operaciones, un poco también apoyados con lo que nos presenta el módulo. ¿Qué nos dice la información de módulo? Pues está ubicado y está localizado, esto sí no ha cambiado, en la zona conocida o el sector conocido como Manga, en la capital de Bolívar, allá en Cartagena. Esta sociedad portuaria nos dice que puede atender barcos hasta
de 6.000 TEUs. Ya vamos a ver una información actualizada directamente en el portal de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Tiene conexiones con más de 430 puertos en más de 114 países. Cuenta con 11 sitios de atraque o muelles, dividido en diferentes terminales: Sociedad Portuaria, Contecar y Edurbe, que es un muelle turístico para todo el tema de pasajeros. Importante allí tener en cuenta que esta sociedad portuaria cuenta con muelles, patios, bodega de almacenamiento y que está muy enfocado en la manipulación de carga contenedorizada, o sea, carga manejada en contenedores y carga suelta también, mercancía suelta. Tiene grúas pórtico actualizadas. Aquí hay un concepto que de pronto no sea muy conocido por ustedes: grúas pórtico post-Panamax. Cuando nos hablan de este término, post-Panamax, se refiere al tipo de motonaves o buques que pueden recibir en este puerto. Cuando nos hablan de post-Panamax, nos hablan de buques generalmente de última generación, es decir, buques con una muy buena capacidad para el manejo de contenedores, de la cantidad de contenedores que se pueden transportar en estas motonaves. Entonces tendremos motonaves de unas grandes dimensiones que ya pueden ser recibidas en Cartagena y pueden realizar su operación en Cartagena sin ningún tipo de inconveniente. Contecar, de igual forma, es otro de sus, como nos decía aquí el mismo módulo, es otro de sus terminales dentro de la sociedad portuaria como tal. Contecar, que está allí cercano a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, también tiene unas muy buenas capacidades. Ya las vamos a evidenciar allí en la actualización del portal de la Sociedad Portuaria. Maneja contenedores de todo tipo, incluso refrigerados. Tiene la posibilidad también de recibir a través de sus grúas pórticos la operación para motonaves tipo post-Panamax. Permite movilizar aproximadamente más de 37.000 contenedores al año, contenedores refrigerados, estamos hablando, contenedores refrigerados. Eso es una muy buena opción para los clientes, y aquí comenzamos a ver la diferenciación de los servicios. Los clientes o usuarios que necesariamente tengan que movilizar mercancías con ese tipo de condiciones: refrigeradas, congeladas, con temperatura controlada, y que de pronto en otros puertos no tengan ese buen manejo. Puede que sí manejen mercancías de este tipo, pero no tendrán la experiencia y las herramientas disponibles como lo puede tener, por ejemplo, Contecar. ¿Qué movimiento de contenedores? Pues ya vimos también en el reporte y está allí para su consulta. Una participación muy interesante en el tema de contenedores. Aquí el módulo nos dice, pueden mover hasta el 80% del tráfico internacional de mercancías en el país. Más del 40% del total de contenedores lo manejan a través de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Una tendencia bastante importante. Porque, pues, obviamente, la unitarización de la carga a través de los contenedores, pues, es el objetivo principal del desarrollo logístico de los movimientos, tanto en exportación como en importación. Entonces, cuando una sociedad portuaria tiene esa tendencia de un buen manejo de la mercancía contenedorizada, pues ya comienza a entregar entonces también la percepción a los diferentes usuarios, a los clientes, de que allí la operación va a rendir sus frutos, va a ser eficiente, va a ser productiva y muy seguramente le va a entregar competitividad a su cadena de abastecimiento. Al momento de identificar eso desde el punto de vista logístico y estratégico por las organizaciones, entonces allí estas sociedades portuarias se vuelven mucho más relevantes, mucho más interesantes, y muy seguramente eso es lo que se ha determinado para que en los últimos años estas zonas portuarias tengan tanta utilización y sean una de las más importantes hoy en día en Colombia. Aquí tenemos fotos de referencia, en este caso del muelle turístico Edurbe. Aquí a este lado, al lado o en la parte del frente de este muelle, tenemos ya toda la parte de Contecar. Entonces allí también la movilización de mercancías, casi que a la par de la movilización de
pasajeros. Incluso, miren que en este gráfico se alcanza a evidenciar algunas zonas de almacenamiento y de preparación de contenedores, aún en los muelles turísticos. Esto para el aprovechamiento de cuando estos muelles turísticos no tienen operación de pasajeros, pues obviamente se utilizarán para todo el movimiento de mercancías. Vamos a evidenciar un poco también la parte del portal que les estaba diciendo, el portal de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, donde podemos evidenciar algunas cifras y algunos datos relevantes con relación a lo que es esta sociedad portuaria. Permítanme que por allí ya tenemos también nuevamente el compañero Alejandro Acosta. Alejandro, no sé si de pronto tuviste algún inconveniente de conectividad, que te habías desconectado hace un buen rato. Sí, profe, se me cayó. Lo siento, es que como estoy con los datos, entonces a veces me vayan y baila. Listo, ok. La recomendación allí, Alejandro, siempre es que una vez tengamos el video disponible y para todos, obviamente, se puedan poner al día y actualizarse allí en la entrega de contenidos. Muy bien. Bueno, profe. Ok, compañeros. Entonces, como les decía, vamos a evidenciar un poco también de lo que nos entrega el portal de Sociedad Portuaria. Por aquí lo tenemos ya disponible. Aquí lo estamos viendo en pantalla, entonces, el portal de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, donde nos entrega información tanto del puerto de Cartagena como de Contecar. La ubicación de estos portales es muy sencilla, compañeros. Ustedes en el buscador de Google pueden encontrar todas las sociedades portuarias. Ya les había entregado una información o una herramienta interesante en la sesión anterior, donde ustedes pueden entrar y trabajar un poco de forma interactiva con la ubicación y características de las diferentes zonas portuarias en el país. Pero aquí ya entramos directamente a los portales que maneja cada una de esas zonas portuarias. Como les decía, ustedes van al buscador, colocan allí Sociedad Portuaria Regional y él les comienza a entregar todas las posibilidades de las diferentes sociedades portuarias que manejan en Colombia. Aquí en el buscador pues simplemente damos Sociedad Portuaria Regional de Cartagena e ingresamos a dicho portal. Me voy a volver aquí en la búsqueda para que lo evidencien un poco más fácil. ¿Cómo pueden hacer esa búsqueda? Por aquí estamos. Entonces miren, ustedes le dan en el buscador Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Grupo Puerto de Cartagena, allí dan clic y él inmediatamente les lleva a ese portal de la sociedad portuaria. Y aquí ustedes comienzan a ver diferentes informaciones. Nos vamos a meter en el portafolio de servicios. Vamos a ir a las ventajas competitivas. Recuerden el enfoque competitivo de estos nodos de transferencia. Entonces allí pues obviamente nos van a entregar toda esa información relevante con la que cuenta esta sociedad portuaria. ¿Para qué? Para que entonces el usuario tenga ya unos datos importantes y sepa qué puede encontrar en cuanto a servicios, en cuanto a ventajas, en cuanto a posibilidades de manejo de su carga, de sus operaciones en estos puertos. Entonces miren, por ejemplo, la infraestructura. Esto está actualizado a 2020. Hablamos puntualmente de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. A 2020, una capacidad anual. Recuerden que ya habíamos hablado de los TEUs y las unidades de medida de los contenedores. Capacidad anual de 1.5 millones de TEUs. Capacidad de realizar operaciones hasta 1.5 millones de TEUs al año. 1.5 millones de contenedores. ¿Contenedores de qué? De 20 pies, que es la unidad de medida. Pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de un contenedor de 40 pies, estamos hablando de 2 TEUs. Atiende buques de hasta 14.000 TEUs. Miren, aquí ya hay una diferencia en lo que nos presenta el módulo. Nos habla de contenedores o buques, perdón, de contenedores hasta 6.000 TEUs o 6.000 contenedores. Aquí hablamos de 14.000 TEUs. Profundidad de la dársena, es decir, la profundidad que se encuentra en toda la zona portuaria marítima de
esta sociedad portuaria, 15.5 metros de profundidad. Es una profundidad interesante, aunque podría ser mucho mejor para recibir buques y operaciones un poco más grandes. Y es una profundidad que tiene que estar constantemente en revisión por todo el tema de sedimentos, que es algo generalizado en todos los puertos de Colombia y en muchos puertos de diferentes países. Esto no es único y exclusivo de Colombia. ¿Sí? Por todo el tema de sedimentación tienen que estar haciendo constantemente verificación para luego proceder con los dragados de los muelles. Dragados es cuando retiran toda esa sedimentación para prevalecer o mantener la profundidad óptima para las operaciones en puerto. Operaciones directamente relacionadas con los buques. Muelles, entonces tiene un muelle de hasta 700 metros para barcos de hasta 150.000 toneladas. Tiene espigones para barcos feeder o barcos alimentadores hasta de 186 y 202 metros. Grúas de muelle, grúas pórtico. Esas grúas pórtico que hablábamos que son grúas con las que se maneja todo el tema de contenedores. Pueden manejar hasta 22 contenedores de manga, es decir, 22 contenedores a lo largo de una motonave. Descargas de contenedores simultáneos. Tienen 2 grúas especializadas para o de más de 100 toneladas de capacidad. 3 en total esperan desarrollar. En este momento tienen 2 en operación, una tercera en futura operación. Área de patio tienen más de 15 hectáreas. Más de 15 hectáreas de patios de contenedores, es decir, donde se realiza toda la operación del contenedor, apilado de contenedores, organización de contenedores, esa parte de carga y descarga y movilizaciones de mercancías. 28 grúas RTGs, que son las grúas que movilizan los contenedores a través de toda la zona de patio o el área de patio. Estas no son las grúas pórtico, que son las que descargan o cargan los contenedores, no, estas son las grúas que transportan los contenedores. Tomas para contenedores refrigerados, más de 1.140 tomas. Tienen operación de 87 tractocamiones para transporte interno de mercancía. Y tienen puertas de acceso de camiones, 6 carriles equipados para recibir mercancía y entregar mercancía en 6 carriles simultáneos que reciben vehículos o que reciben camiones o que salen con carga desde esta zona portuaria. Y también tenemos a Contecar, que es el otro terminal que encontramos dentro de esta sociedad portuaria. Capacidad, miren, 3.5 millones de TEUs, una mayor capacidad que Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. También reciben buques hasta 14.000 TEUs, tiene 16.5 metros de profundidad. Reciben o tienen muelles marginales hasta de 1.000 metros, un espacio interesante para todo el desarrollo de muelles. 13 grúas pórtico. Miren que aquí Sociedad Portuaria Regional tiene 6. En total, en la sociedad portuaria, serían 19 grúas pórtico entonces. 40 hectáreas para todo el tema de almacenamiento, manipulación, movilización de contenedores, 42 grúas, 1.512 tomas, 141 tractocamiones, 45.000 metros cuadrados de bodegas y centros de distribución. Miren que ya hay una diferenciación importante en el tema de servicios también que presenta Contecar. 12 carriles para la movilización y recepción de mercancías, los diferentes camiones o vehículos especializados que allí lleguen. Miren entonces qué información tan importante en cuanto a esas ventajas competitivas que puede entregar la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y sus diferentes terminales. Vamos a seguir avanzando con el módulo que nos entrega más información en este momento. Ya les voy a compartir nuevamente información de Puerto Nuevo en Ciénaga. Permítanme, ya les comparto aquí. En primera instancia, miremos lo que nos entrega el módulo.
Aquí tenemos entonces Puerto Nuevo Ciénaga, ubicado allí en el Magdalena. ¿Qué nos entrega información relevante el módulo? Cuenta con cargue directo y encapsulado de carbón. Esto es importante. Ya de entrada entonces nos están diciendo que Puerto Nuevo en Ciénaga tiene un enfoque importante en todo lo que es la movilización de carbón, especializado entonces en este tipo de producto. Capacidades para buques, entonces capacidades de recibir embarcaciones de hasta 180.000 toneladas. Buques capsize, que son los buques que también tienen proceso de encapsulado para todo el tema del carbón. Capacidad de almacenamiento de hasta 1.1 millones de toneladas. Tiene una velocidad de cargue, es decir, sistemas especializados para el cargue de este tipo de producto, recuerden, encapsulado, de hasta 8.000 toneladas por hora. Sociedad portuaria con la mayor participación de movilización de toneladas en Colombia, hasta el 22%, y si lo vemos allí en el reporte que entregábamos hace un rato, sigue siendo el de mayor participación. ¿Por qué? Porque utilizan este puerto para la movilización de uno de los productos commodity más exportado en Colombia, que es el carbón. Por ejemplo, nos entrega allí el dato de exportaciones a 2014, un poco lejana la cifra, pero es un referente, de más de 44 millones de toneladas movilizadas de las exportaciones en Colombia, de en ese momento, 2014, 79 millones de toneladas movilizadas en exportación. Vuelvo y lo recuerdo, enfocado directamente en el tema de hidrocarburos, entonces allí obviamente esa participación es importante, pero recordemos que es especialización en un solo tipo de producto. Productos que exporta, recibe carbón de 2 minas. La primera de ellas es la mina de Calenturitas, que es productora de o extractora de este producto, más puntualmente, y obviamente enfocada a todo el desarrollo de la exportación de este tipo de producto. La otra mina es la Divisa, todo esto a través de empresas multinacionales que hacen todo el proceso de extracción y que hacen también todo el proceso de exportación, pero esa exportación, a pesar de ser a través de empresas multinacionales, toda esa exportación es representativa para lo que es la economía colombiana. Vamos a ver entonces el portal de este puerto para que también identifiquemos un poco su infraestructura, su capacidad disponible, que son características pues importantes a tener en cuenta en cuanto al desarrollo de esta sociedad portuaria, lo que nos presenta el módulo y la actualización que podemos encontrar en ese puerto a través de la información que nos entrega su portal. Por aquí lo tenemos entonces, Puerto Nuevo, Sociedad Portuaria de Puerto Nuevo en Magdalena. En este momento estoy ubicado allí en la parte de capacidad e infraestructura. Entonces, miremos que aquí ya nos entrega información un poco más actualizada. Aquí tenemos una gráfica de referencia. Miren que su operación es única y exclusiva en el tema de carbón. Aquí ya nos lo deja ver a través de la gráfica de referencia. ¿Qué tenemos? Entonces nos dice que Puerto Nuevo estima la movilización de 25.7 millones de toneladas por año aproximadamente. Ojo que han tenido movilizaciones de mucho más, hasta 40 millones de toneladas, pero su operación está destinada a 25.7, entre 25 y 30 millones de toneladas al año. La operación puede, obviamente, llevarlos a que movilicen mucho más. Eso dependerá también de cómo está el mercado en cuanto al tema del carbón. Recordemos, única y exclusivamente carbón. Puerto especializado en el tema de carbón. En este momento dice que existe una capacidad disponible de 1.2 millones de toneladas al año, o sea que está completamente abierta esa posibilidad de que un nuevo exportador, diferente a los que ya tienen, se adhiera a esa operación y tenga la posibilidad de exportar también carbón con unas capacidades hasta 1.2 millones al año de toneladas de carbón.
Esto dependerá obviamente de cómo se mueva el mercado. Imagínense la posibilidad que ellos tienen de especializarse tan bien que entonces dicen, tenemos en este momento exportaciones de hasta 25 millones de toneladas, pero también tenemos espacio para que un exportador que quiera adherirse a nuestra operación exporte aproximadamente 1.2 millones de toneladas de carbón. Entonces, tiene una posibilidad ese exportador de utilizar la experiencia de este puerto en el manejo de este tipo de producto. Y allí pueden encontrar más información. Entonces, pueden tener, por ejemplo, información al acceso marítimo. Aquí tenemos gráfica de referencia, entonces, por dónde se ingresa, la información de profundidades, de calado máximo y demás. Entonces nos dice, por ejemplo, que tiene una longitud aproximada de 8 kilómetros, 240 metros de ancho y una profundidad de 20.3 metros. Una muy buena operación y un muy buen espacio de operación, teniendo en cuenta el tipo de producto también con el que se trabaja allí en este puerto. Profundidad del canal de acceso, entonces 20.3 metros del canal de acceso. Calado máximo permitido, ese calado es la profundidad del buque de la motonave, 18.4 metros. Planos de navegación, bueno, esto es información más especializada. Sistemas de cargue, es interesante ver los sistemas de cargue. Miren aquí una foto de referencia. En cuanto al sistema de cargue, ya nos decían que es completamente encapsulado para el tema de protección del medio ambiente. Y aquí están haciendo un proceso de llenado de carbón en los diferentes buques destinados para este tipo, que son buques cargueros. Sistema de carga directo con bandas transportadoras, cargador de buque con posibilidad de carga de 8.000 toneladas por hora, muelle de carga con 2 disposiciones de atraque, es decir que 2 buques a la vez pueden estar llenándose. Un calado aéreo máximo permitido de 17.1 metros, muy ligado a ese calado máximo que nos hablaban hace un momento de 18 metros. Y aquí características de los muelles de carga, información un poco más actualizada y más especializada. Miren entonces que los portales, que son de acceso público, no tienen ningún tipo de restricción, nos entregan información también relevante e importante enfocada en lo que es cada uno de estos puertos. Vamos con el siguiente puerto en módulo, que es el puerto de Golfo de Morrosquillo. Lo vamos a evidenciar. Dame un segundo, ya les comparto el módulo. Ok, Golfo de Morrosquillo, costa Caribe colombiana. Muy bien. Tenemos entonces en el puerto del Golfo de Morrosquillo, que está allí en la parte del departamento de Córdoba, enfocado también en toda la parte del movimiento de hidrocarburos. Es el puerto o la sociedad portuaria más importante en el movimiento de hidrocarburos. Principal exportador a los diferentes mercados mundiales. ¿Qué tenemos allí en cuanto al tema de exportaciones? Más de 39 millones de toneladas a 2014. En cuanto a la exportación de granel líquido, petróleo. Y aquí nos cambian el tema de productos mineroenergéticos, como el carbón, ya directamente al tema de hidrocarburos, el petróleo, producto de exportación por excelencia en Colombia. Golfo de Morrosquillo, entonces, o el puerto de Golfo de Morrosquillo como el principal puerto exportador de este tipo de productos. Recibe petróleo de diferentes oleoductos como Caño Limón Coveñas, Oleoducto de Colombia, Oleoducto Central, de Ocensa, e incluso tiene operaciones únicas y exclusivas, por ejemplo, en las monoboyas, que son estas monoboyas, para que entiendan un poco más el concepto, son las que permiten el cargue directamente de los oleoductos
a los buques especializados para el transporte de petróleo o del crudo como tal. Monoboyas, entonces, por ejemplo, la TLU1 y la TLU3 operadas directamente por Ecopetrol y la TLU2 operada directamente por Ocensa, que es otra de las empresas que es Oleoducto Central, que maneja todo el tema de exportación del crudo en Colombia. Además de crudo, también maneja nafta, que ya es la gasolina como tal, tipo nafta, que proviene de la refinería de Barranca Bermeja. También manejan cemento, carbón, yeso, arena, escoria, entre otros minerales. Escoria, entiendas escoria como lo que nosotros conocemos como el balastro, que son diferentes minerales también utilizados para la construcción, perdón. Equipos, maquinaria, vehículos y algunos insumos. Todos muy enfocados o directamente relacionados con estos productos. Producto como el crudo, sus productos refinados o sus derivados y algunos otros minerales y también algunos materiales ligados directamente a todo el tema de este tipo de industria. Tiene líneas submarinas de más de 2.800 metros, 7 boyas, que les decía para el proceso de llenado de los buques tanqueros, que recibe además buques tanqueros de hasta 250.000 barriles como tal. Podemos encontrar esta información, permítanme un segundo, que ya la tenemos aquí evidenciada en su portal, o más puntualmente en el portal de la Agencia Nacional de Infraestructura, debido a que este puerto es manejado directamente por la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces aquí tenemos la información de la zona portuaria del Golfo de Morrosquillo. Permítanme ampliamos esta información un poco más. Vamos a hacerle zoom aquí a esta información que se ve un poco pequeña. Aquí la tenemos más clara. Entonces tenemos diferentes terminales en la zona portuaria del Golfo de Morrosquillo. Pestolú, por ejemplo, que es un tema de puerto pesquero directamente. O sea, ir muy rápidamente por estos. Sociedad Portuaria Ocensa, que es esa boya que les decía allí que es manejada directamente por este operador. Tenemos Sociedad Portuaria de Palermo, que es el antiguo muelle que manipulaba directamente eso, la empresa extractora de petróleo. Zenit, que es el terminal de Coveñas, el oleoducto Caño Limón Coveñas. Compastolú, que es la sociedad portuaria de Golfo de Morrosquillo. Allí se maneja entonces una gran cantidad de productos, clínker, arena, caliche, cemento, carbón, escoria, otros materiales, maquinaria, vehículos, insumos. Y allí podemos entonces identificar cada una de esos terminales con su información relevante. Pero lo más importante allí es tener en cuenta que esta sociedad portuaria o esta zona portuaria, el Golfo de Morrosquillo, está muy enfocada en todo el tema de hidrocarburos. Nuevamente, especialización de los servicios para lo que es la prestación de los mismos a los diferentes tipos de usuarios que pueda tener una zona portuaria. Vamos con la siguiente información que nos traería el módulo, que corresponde a Puerto Bolívar y en la parte más norte del país. Ya les evidencio allí la información. Que es en La Guajira. Tenemos entonces Puerto Bolívar, en la parte más norte del país, ubicado en Uribía.
Infraestructura que tenemos allí, entonces descargue, tiene estación de descargue de ferrocarril, entonces allí ya vemos una diferenciación también en el tema de servicios. Este puerto permite el transporte a través de vías férreas de mercancías hacia todo lo que es su operación. Tiene apiladores, tiene sistema lineal que permite la carga directamente de todo el mineral que recibe directamente hacia los buques cargueros. Algo muy similar a lo que nos presentaba el puerto con todas las bandas encapsuladas para todo el tema de la protección del medio ambiente. Allí también se manejan bandas para todo el tema del suministro del material directamente a las embarcaciones. Es el que más utiliza el Cerrejón para todas sus exportaciones, con más de 34 millones de toneladas al año del mineral, y utiliza diferentes empresas que aportan el producto para el desarrollo de su operación. Les voy a evidenciar también la información que nos presenta directamente la Agencia Nacional de Infraestructura con relación a este puerto. Por aquí la tenemos, nuevamente, Agencia Nacional de Infraestructura. Puerto Bolívar Cerrejón, zona norte S.A., incluso miren que la influencia que tiene allí Cerrejón como único y exclusivo para todo el tema de la exportación de carbón a través de este puerto. Ubicado en Uribía, como ya les decía, tipo de carbón, pero también maneja carga general. También tiene la posibilidad de trabajar carga general en este puerto. Allí una gran cantidad de información, estas son resoluciones y demás, no nos interesa en este momento. Podemos ver allí la información directamente. ¿Qué tiene de particular este puerto? Pues que se permite al concesionario, que en este caso es Cerrejón, para el uso de una propiedad de la nación, que es lo que está ubicado allí en Puerto Bahía, en el municipio de Uribía, para todo el proceso del desarrollo portuario con relación a la exportación de carbón y productos necesarios para la infraestructura de los proyectos carboníferos. O sea, se permite al concesionario la utilización de una zona que es propiedad del Estado. ¿Para qué? Para todo el desarrollo de este proceso de exportación, que es bastante relevante para la economía colombiana. Vamos a volver nuevamente a nuestro módulo para seguir viendo algunos otros puertos que nos entrega allí el módulo como información adicional, y que también entonces validaremos directamente en sus portales haciendo esa actualización de información. Ya vamos entonces a verificar lo que tiene que ver con Puerto Brisa en La Guajira. Permítanme un segundo, ya actualizamos aquí la información. Les evidencio lo que tenemos en módulo. Puerto Brisa, por aquí lo tenemos. Y ya validamos también la información directamente de Puerto Brisa. Ya estamos haciendo aquí la actualización, muy bien. Vamos primero con el módulo Puerto Brisa entonces. Ubicado también en La Guajira, no tan al norte como teníamos a nuestro anterior puerto. Es un terminal multipropósito. ¿En qué tipo de productos? Nuevamente, la característica importante allí que vayamos identificando es que hacia el norte del país, o más al norte del país, el desarrollo de la actividad portuaria se centra muchísimo en lo que es el tema de hidrocarburos y materiales mineroenergéticos. Aquí entonces en Puerto Brisa, terminal multipropósito, pero con el enfoque hacia carbón, petróleo, gas, todo el tema de combustibles, aceites, diésel,
asfalto, cemento, químicos, entre otros productos. Puede recibir barcos, esta característica es muy importante, de hasta 180.000 toneladas, barcos cargueros. Tiene un calado de 18.5 metros, una muy buena profundidad. No hay inconvenientes en el tema de profundidad, pero hay que tener en cuenta que su enfoque es hacia un tipo de productos en específico. Objetivos de esta zona portuaria, pues ser un hub regional para todo el movimiento de carga sólida y líquida, enfocado en todo el tema de hidrocarburos y materiales mineroenergéticos como el carbón, tanto el metalúrgico como el térmico. Y capacidades de carga, 30 millones de toneladas por año. Desarrollos importantes en el tema de vías férreas que permiten la interconexión allí desde el interior del país hacia este puerto, haciéndolo un poco más interesante y que no esté tan al norte del país, sino que esté un poco más cercano para los diferentes exportadores de estos tipos de productos. Vamos a verlo allí en su portal para tener una mejor visual de lo que es este puerto. Por acá lo tenemos. Tenemos Puerto Brisa entonces. Allí tenemos una mejor visual de lo que podemos encontrar. Miren, muelles directamente enfocados a todo lo que es la parte de buques cargueros. Allí nos reflejan, estoy dejando correr allí las imágenes, imágenes de toda la parte de carga de, en este caso vemos carbón, bandas transportadoras para todo el tema de carbón. Una buena capacidad de recepción de grandes motonaves o grandes buques cargueros y que tienen entonces allí un excelente enfoque en todo lo que es la posibilidad de el manejo de operaciones especializadas. Vamos a ver infraestructura de equipos. Miren, terminal de graneles sólidos. Todos los patios de almacenamiento, miren, al aire libre, pero por el tipo de producto, obviamente. Viaducto, que es el que genera ya toda la conexión carga con las diferentes motonaves. Los muelles, que son tipo espigón, que son estos que son así largos, haciendo ya la proyección de lo que es ese viaducto de mercancías. Tiene boyas de señalización, sistema de identificación, radares, todo esto para la operación directamente con las motonaves. Tiene remolcadores, pilotos, tiene servicios públicos, todo el tema de telecomunicaciones y demás. Miremos qué otra información nos pueden entregar. Situación actual de la operación. Cuentan entonces actualmente con un 20% de área disponible. Están en una capacidad de almacenamiento de hasta el 75%. Entonces miren que dejan de igual forma un 5% de margen para todo el tema del almacenamiento y de la operación como tal, 75 más 20, 95, un 5% de margen para la posibilidad del manejo de operaciones adicionales allí en este puerto. La interacción con cada uno de los portales es bastante interesante. Como les digo, esa información es de libre utilización. Eso no tiene ningún tipo de restricción. Incluso allí pueden encontrar también tarifas, llegado el caso que se necesiten o sea necesario evidenciar un poco el tema de las tarifas. Puerto de San Andrés es un puerto que pues, realmente tenemos aquí información, pero su participación en cuanto a la movilización de carga, que es lo que más nos interesa y como una opción adicional para el tema logístico, pues es un poco corta o se queda un poco corta porque, como ya lo saben, pues está ubicado directamente allí en las islas, más puntualmente San Andrés, entonces sirve en su gran mayoría para lo que requiere la isla como tal, tanto San Andrés como Providencia. Y en su gran mayoría todo el tema es hacia el enfoque de pasajeros. También hay movilización de carga, pero sus niveles son muy bajos, lo que hace también que su operación no sea tan eficiente. Miren, por ejemplo, las cifras, más allá de la ubicación que ya creo que todos la conocemos,
Su actividad portuaria se concentra en la carga en general, granel y en contenedores, pero en unos niveles muy bajos. Pueden manejar hasta 30 contenedores por hora. No tienen mucho espacio realmente, una capacidad de operación de 500.000 toneladas y algo más al año. En el año 2014, que nos dan la referencia aquí, se manejaron aproximadamente más de 600 buques entre carga y pasajeros, en su mayor porcentaje pasajeros. Allí entonces la relevancia del puerto de San Andrés es que su enfoque siempre estará determinado por todo lo que tiene que ver con la parte de la movilización de personas. Vamos ahora con el puerto de Turbo, más conocido como PCC. Ya les voy a evidenciar allí la información, tanto en el módulo como en su portal. Entonces aquí tenemos el puerto de Turbo, un puerto que ha cogido bastante fuerza en los últimos años, incluso pues desde su inicio de operaciones, que no está muy lejano, más o menos por allá en el año 2016, 2015, 2016, con un inicio de operaciones en primera instancia un poco bajo, pero que hoy en día tiene una gran relevancia tanto para la zona de la región antioqueña como para la zona cafetera y un poco la zona central del país, por su versatilidad en la operación primero que todo, porque presenta manejo de carga general, de hidrocarburos también un poco, de carga contenedorizada, especialistas en el tema de exportación de frutas, de alimentos, tiene una fuerte capacidad allí y una fuerte infraestructura en todo el tema del desarrollo de la exportación de este tipo de alimentos y de la carga refrigerada. Entonces allí hay una importante vía de desarrollo, no solamente para la región del Urabá como tal, sino para toda la región de afectación que podemos ver aquí en el mapa, que la afectación directa entonces es toda esta parte del norte de Antioquia, más puntualmente el Urabá antioqueño, Necoclí, Apartadó y demás, sino que ya de ahí hacia abajo, incluso hacia parte del norte o ya la parte del Caribe, comienza a tener una muy buena afectación en todo el tema del desarrollo de las operaciones. Aquí el módulo nos presenta una información para ellos a futuro, o para el módulo a futuro de lo que sería este puerto. Vamos a irnos directamente a lo que encontramos en el portal, que ya está actualizado. Permítanme un segundo, lo evidenciamos aquí en el portal. Por aquí lo tenemos. Nos habla entonces de que PCC o el puerto de Turbo como tal entrega entonces una gran capacidad, un gran desarrollo, considerado como el primer ecopuerto colombiano, ¿sí?, ubicado en la bahía de Turbo, la bahía del municipio de Turbo. Tiene una gran capacidad entonces de operación. Ya vamos a ver aquí la información y sus características para que tengamos un poco más claro cuáles son esas bondades que tiene el puerto de Turbo, el puerto de PCC. Entonces, puerto multipropósito, 760 metros de muelle, tiene un canal navegable de 5.700 metros, profundidad de 16 metros, bastante interesante el tema de la profundidad, área cubierta de 800 metros cuadrados para carga suelta, patio de 80.000 metros cuadrados para carga extradimensionada, vehículos, maquinaria, 3 sitios de carga a granel. Entonces miren toda la versatilidad que tiene este puerto. Área de inspección de 1.600 metros cuadrados para todo el tema de operaciones, llenado, vaciado, inspección de carga, consolidación de mercancía, desconsolidación de mercancía, vías de acceso con doble carril
de 10 metros de ancho, entonces también tiene un desarrollo en vías importante e interesante. Se convierte entonces en un canal de acceso para una gran cantidad de mercancías en las desde las diferentes zonas del país. Aquí nos entregan más información directamente relacionada con el área de Arsena, que es todo el área de ingreso marítimo, 16 metros de profundidad, un área de canal de 85 hectáreas, que podemos también tener aquí, longitud del canal de 5.600 metros, más de 5 kilómetros de longitud, profundidad 16 metros, bien interesante el tema de la profundidad, y es una profundidad que se puede mantener y puede prevalecer para todo el tema de las operaciones, y que hoy en día entonces entrega este puerto de Turbo, la posibilidad de desarrollar un poco más las operaciones a las diferentes zonas del país, y que además permite integrar un poco más la zona centro-sur del país hacia lo que es el desarrollo marítimo de la parte Caribe, y no tener que las organizaciones, las empresas, enfocar tanto en la vía de exportación como en la vía de importación, de pronto el desarrollo logístico muy al norte del país, cuando de pronto las mismas están ubicadas más hacia el sur, y que por temas logísticos, tiempos y costos, pues obviamente sería un poco más complicado. Ya allí la alternativa de Turbo se vuelve una alternativa interesante, se vuelve una alternativa logística importante, y además esa versatilidad que tiene del manejo de diferentes tipos de cargas, diferentes condiciones de las cargas, carga seca, carga refrigerada, carga suelta, maquinaria, vehículos, carga extradimensionada. La única observación que tendríamos allí en cuanto a la operación en el puerto de Turbo es que hoy en día pues no tiene la posibilidad de recibir muchas líneas marítimas o muchas rutas marítimas debido a la prelación que tienen ya los puertos más hacia el norte del país. Entonces algunas líneas navieras aún no están utilizando este puerto de Turbo para sus operaciones. La gran mayoría llegan arriba a Cartagena, a Barranquilla, a Santa Marta, y no bajan a este puerto. ¿Sí? Esto más por temas logísticos. Sin embargo, al mayor crecimiento que presente este puerto en sus operaciones, pues ya las navieras tendrán la necesidad, y así lo hemos venido evidenciando en la operación marítima, donde este puerto inicia sus operaciones con una sola línea naviera. Hace ya unos 3 años atrás, 3, 4 años atrás, inicia su operación con una sola línea naviera para el manejo de tanto de exportaciones como de importaciones, y hoy en día ya tiene una buena cantidad de líneas navieras que están manejando sus operaciones, incluyendo también el puerto de Turbo. Y muy seguramente a mayor cantidad de operaciones, a mayor necesidad de desarrollo de líneas o de rutas marítimas, este puerto va a ser mucho más interesante y va a ser un puerto competitivo para toda la operación de sus usuarios en las diferentes zonas del país, no puntualmente en esa zona norte, sino en las diferentes zonas del país, porque es una ubicación interesante la que tiene este puerto. Seguiríamos aquí con Barranquilla, puerto de Barranquilla. Vamos a dejar hasta aquí el tema del desarrollo de puertos y de las características de los puertos por el momento, para no hacernos más extensos en esta sesión, que ya estamos llegando también al fin de la misma. Vamos a dejar este tema allí para tener información a desarrollar en la próxima sesión también. Seguramente ya hablaremos en la próxima sesión del resto de los puertos marítimos, que nos quedan algunos de la zona norte y los de la zona Pacífico, y hablar también de las características de las zonas aeroportuarias, más puntualmente los principales aeropuertos internacionales del país, que sería Aeropuerto El Dorado, José María Córdoba, un poco el Ernesto Cortizos, y también un poco el aeropuerto Matecaña, que tocaremos allí algunos datos importantes
algunas consideraciones a tener en cuenta. El módulo no nos presenta información de Aeropuerto Mantecaña, pero por obvias razones pues tenemos que o debemos tocar algo de ese aeropuerto que es el que es el de nuestra zona de influencia. Vamos a dejar entonces esa información hasta allí. Me voy a ubicar en este momento en plataforma Moodle para evidenciarles lo que dejaremos entonces en cuanto a actividad para esta sesión. Me confirman si estamos viendo allí plataforma Moodle, por favor. Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Tenemos entonces en el área de actividades un nuevo foro que vamos a desarrollar y vamos a habilitar en los próximos minutos. Un nuevo foro, en este caso el foro nos lleva a una información directamente ligada con el puerto de Barranquilla. Aquí ya ustedes podrán contextualizarse un poco con la información de ese puerto, que será el puerto que comenzaremos a evidenciar en la próxima sesión. Como siempre, la dinámica ustedes ya saben, tenemos allí un link, directamente los lleva a un artículo, en este caso de la versión digital del periódico El Tiempo, nos entrega una información puntual y la idea es que ustedes desarrollen el foro dándole respuesta a este interrogante que siempre dejamos allí ligado a lo que es ese artículo que se propone en el foro. Lo dejaremos habilitado entonces una vez finalice esta sesión, lo habilitaremos allí en plataforma para que ustedes lo puedan evidenciar y tiene una disponibilidad de entrega de aportes hasta el 7 de noviembre, hasta el domingo 7 de noviembre. Un buen espacio de tiempo también para que puedan leer el artículo sin ningún tipo de inconveniente, hagan el análisis y den la respuesta correspondiente allí en el foro, en el espacio habilitado como foro. ¿Claros con esa información? Sí, señor. Yo soy uno de los dos que no puedo presentar el parcial, es que estoy muy atareado con cosas de la capacitación en un trabajo que estoy haciendo y con otro trabajo y se me pasó el parcial. Entonces yo les quería ir por interno pues para que hablara. Sí, sí, ya había visto allí tu mensaje, pero pues no te había podido dar respuesta porque estábamos aquí en la entrega de contenidos. Ok. Pero aprovecho, Alejandro, que haces allí la observación y que explicas un poco la situación. Sin embargo, pues, ¿qué te puedo decir? Es un parcial que se dejó con muy buen tiempo, casi una semana de espacio de disponibilidad para el desarrollo de los interrogantes que allí se plantearon. Los demás compañeros cumplieron sin ningún tipo de inconveniente, a pesar también de sus obligaciones tanto académicas como laborales. Y pues no recibí como tal ninguna observación tuya dentro de los tiempos establecidos. De todas maneras, pues con el ánimo de no afectarles a ustedes el desarrollo de esta actividad, vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar habilitado una segunda opción allí en la misma zona de actividades de la sesión 4. La podrás identificar como una opción para presentación por fuera de tiempos. Hay que tener en cuenta que pues, tenemos que tener allí una diferenciación en cuanto a la nota a considerar. La nota a considerar será sobre 4, Sí, señor. por una entrega por fuera de tiempos, obviamente, y que pues no se presentó ningún inconveniente que realmente hubiera llevado a que Yo se lo entendí. considerara otra opción. Entonces, la dejaremos allí habilitada, Alejandro, ahora también en los próximos minutos. Y eso sí, la habilitación solamente estará disponible hasta el día de mañana. Sí, ya por un Sí, tema de entrega de notas que debo hacer directamente con la universidad. Entonces, para que lo tengas en cuenta y pues puedas allí también desarrollar esa opción y pues no afectarles un poco el tema de notas. muchas gracias, profe. Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, como les decía, quedará una nueva actividad, foro participativo número 3, que lo habilitaremos en unos minutos. Para los compañeros que no presentaron el parcial en tiempos establecidos, pues como lo acabo de explicar, dejaremos una opción adicional con disponibilidad hasta el día de mañana solamente. Y una vez esa segunda opción haya quedado lista, habilitaremos entonces ya el espacio para que todos puedan revisar la retroalimentación del parcial y no tengan de pronto algunas dudas allí con respecto a las preguntas y respuestas. Esto se los estaré informando oportunamente una vez quede habilitado.
y quede allí también resuelto el tema de la opción adicional que le estaríamos dando a los compañeros que no presentaron dentro de los tiempos establecidos. No sé si en este momento tengan alguna inquietud, observación, duda referente a los temas entregados el día de hoy. No, todo claro, profe, muchas gracias. Muy bien, Sí, compañeros. profe, todo muy bien. Ok, compañeros y compañeras, entonces creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Bastante productiva, bastante ágil el tema. Espero que los contenidos hayan quedado bastante claros para todos. Recuerden que tenemos siempre los canales de comunicación disponibles para lo que ustedes puedan requerir. Y recuerden entonces la actividad de foro que queda pendiente para el desarrollo correspondiente dentro de los tiempos establecidos. Espero que tengan un muy buen resto de noche, compañeros, compañeras. Una muy buena semana también, bastante productiva. Nos estaríamos entonces encontrando nuevamente en 8 días. Muchas gracias a todos. Hasta luego, profe. Muchas Profe, gracias. gracias a usted. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, muchas buenas gracias, noches. hasta luego. Bien, hasta luego, que estén muy bien.